Y claro, Mikel es súper malo en el Fortnite, porque está todo el rato campeando, pero Nagore y yo somos súper buenas rusheando, en plan a saco. Y entonces es normal que ganemos, ¿no? Es normal, sí, claro. ¡Buenas! Hola. Hola. ¡Qué hambre, por Dios! Hostia puta. Lur, por favor, esa boca. Para boca es la tuya. ¿Qué te has hecho los labios? Me han dejado un poquito rojo, ¿no? Bueno. Es que me han quitado el bigote y al principio se me queda como rojo, pero se me pasa enseguida. ¿Y no te duele? Hombre, claro que me duele, pero estoy acostumbrada ya. José, pásame la ensalada. ¿Y por qué te lo quitas? Hombre, ¿qué? ¿Qué? A ver, que igual a ti te gusta sin bigote. Ahí está, tú también tienes barba y bigote. Ya, pero es diferente, yo soy un hombre. ¿Y? ¿Tú no tenías partido de Fortnite? Fortnite. ¿Y querrías menos a mamá si no se depilara el bigote? Pero, pues claro que la querría igual. Venga, José, por favor. Tú me querrías igual si me dejara barba. Hemos dicho bigote. ¿Papá? Bueno, que sí, la querría igual, sí, claro que la querría igual, sí, Lur, claro que sí. Mamá es mamá con bigote o sin él. Y da la casualidad que lo tiene. Bueno, ya no. Bueno, ya no. Pero imagínate que no te depilas. ¿Eso qué significa? ¿Que ya no eres tan mujer? Ahí está. Tú también en verano bien a gusto que andas con el pareo, a la fresca. Pero no te acercas ni al balcón porque te da vergüenza que te vean las vecinas. ¿Por qué? Hombre, cariño, pues porque con esos aguacates arrugados y flácidos colgando, pues no es plan. Estos aguacates no están tan arrugados. Y no salgo al balcón porque toda la gente se va a pensar que llevo falda. ¿Y qué pasa si llevas una falda? Ponéis en duda ser hombre o ser mujer por cualquier chorrada. Si hago esto, no soy tan masculino. Y si hago esto, no soy tan femenina. ¿No os das cuenta que todos tenemos características masculinas y femeninas? No entiendo cómo la gente no ve que todos tenemos caracteres o rasgos tanto masculinos como femeninos. ¿Yo también? Hombre, claro. Yo también tengo rasgos masculinos. Pues claro. Mira, por ejemplo, cuánto vello tienes en el cuerpo. Ya, pero ¿eso por qué es un rasgo masculino? Pues porque es un rasgo que se da más habitualmente en los hombres que en las mujeres. Ya, pero más habitualmente no quiere decir que se dé siempre. No, al contrario. Quiere decir que no se da siempre. De hecho, hay hombres que no tienen vello en el cuerpo y en cambio hay mujeres que tienen mucho. Por eso que un rasgo sea masculino no quiere decir que se dé exclusivamente en los hombres, ni que por tener ciertos rasgos seas más o menos hombre. No, ya te digo. Mira, hay caracteres que no tienen nada que ver con el hecho de que seas hombre o mujer. ¿Por ejemplo? Pues el color de los ojos, el del pelo. Ah, claro. Y otros, en cambio, sí. Por eso se les llama caracteres sexuales o caracteres sexuados. Y en cada persona esos rasgos son o más masculinos o más femeninos. Pero eso no quiere decir que tú seas hombre o mujer. Ah, pero te refieres a características anatómicas, ¿verdad? Sí, sí. O sea, por ejemplo, lo de tener mucho vello en el cuerpo es una característica anatómica. Pero hay muchos caracteres sexuados relacionados con nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos. Ah, vale, la manera de hablar o de gesticular, por ejemplo. Eso es, y la manera de vestir, las aficiones que tenemos, todo ello conforma la expresión sexuada. Y también se le llama la expresión de género. Espera. ¿Pero las aficiones también pueden ser masculinas o femeninas? Sí, claro, siempre y cuando tengamos en cuenta que masculino quiere decir que se da más habitualmente en los hombres y femenino quiere decir que se da más habitualmente en las mujeres. Pero que se dé más habitualmente no quiere decir que se dé siempre. Muy bien. Llevar falda, por ejemplo, es un rasgo femenino, pero eso no quiere decir que un hombre no se pueda poner una falda. Ya. Y además hay maneras más masculinas y más femeninas de llevar una falda. Sí, esto en cuestión no se trata de que algo sea masculino o femenino, se trata de que algo es más masculino o más femenino, siempre en relación lo uno con lo otro. Ya, pero todo esto, quiero decir, todo esto es muy cultural, ¿no? Solo las mujeres suelen pintarse los labios. ¿Pero por qué? Sí, la cultura, las costumbres o los usos sociales condicionan completamente la expresión sexuada. Mira, lo más importante, que cada uno se viste y se exprese como le dé la gana. Faltaría más. Hombre, ya te digo. Los caracteres sexuados. Llamamos femeninos a aquellos caracteres o rasgos que observamos más frecuentemente en ellas que en ellos, y masculinos a aquellos rasgos que observamos más frecuentemente en ellos que en ellas. Que se den más frecuentemente no significa que se den siempre. De hecho, significa justamente lo contrario, que no se dan siempre. Todas y todos nos vamos sexuando a lo largo de toda la vida con rasgos masculinos y femeninos.
hace daño. Pero bueno, ya estoy acostumbrada. José, pásame la ensalada. ¿Y por qué te lo quitas? ¿Qué? Es que, tío, o sea, al tiro, diferente hecho para lima eso. O sea...